y bienvenidos una semana más a nuestra celebración virtual de Alianza Cristiana y Misionera de Vista Alegre. Hermanos, el día de hoy dispongamos nuestro tiempo y abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. ¿Qué les parece si en este momento me acompañan en oración para pedirle a nuestro Dios que tome el control de las cosas? Señor, Padre Celestial, te agradecemos, Padre, porque en tu infinita misericordia nos permites estar aquí ante tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, que en este momento tomes el control de las cosas, que todo lo que se vaya a hacer, Señor, todas las alabanzas, los anuncios, Señor, la prédica, Padre, que vendría a ser lo principal, pueda llegar a nuestros corazones, Señor, pueda cambiar nuestra manera de pensar, Padre. Y al final de todo esto, tú seas como siempre que se lleve la gloria y la honra, Padre. Te pedimos que bendigas a nuestro pastor, que tenga las palabras necesarias, Señor, para que él nos pueda transmitir lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús te pedimos y te agradecemos todo esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, y ahora nos ponemos de pie y empezamos juntos alabando a Dios.
Hermanos, bienvenidos a nuestra celebración dominical. Gracias por estar con nosotros esta noche y vamos pues a compartir la palabra de Dios. Estamos haciendo el tema los mensajeros del rey, los embajadores del reino, ¿verdad? Ese es el tema, los embajadores del reino. Y hemos dicho que para ser un embajador del reino de los cielos, o sea, un representante del cielo aquí en la tierra, tienes que ser discípulo de Jesús. Tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Hace 15 días hicimos cuáles eran los requisitos para ser un discípulo de Jesús. ¿Recuerdas? Hace 15 días. Y dijimos pues que uno de los requisitos para ser discípulo de Jesús era que no tenías que tener apego a los bienes materiales. También dijimos, ¿verdad?, que no tenía que haber apego a los lazos familiares. Y también dijimos que había que dejar de lado la comodidad. Eso dijimos hace 15 días. La semana pasada ya hablamos sobre la necesidad de ser y hacer discípulos. Y la necesidad de ser y hacer discípulos está ligada pues a que el Evangelio tiene que ser compartido a todas las naciones. Así que ahora vamos a hablar de la misión de los discípulos. Y para eso te invito a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 10 y vamos a dar lectura capítulo 10 versículos de 5 al 15. Mateo 10, ubícate en tu Biblia y quiero que leamos juntos la hermosa palabra de Dios. La Biblia dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier lugar o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Qué interesante es la palabra de Dios. ¿Qué tal si oramos para pedir dirección al Señor? Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos ahora meditar en ella, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús que sea tu poderoso Espíritu Santo, Señor, quien nos ayude a entender. Oramos que nos libre de cualquier perturbación, de cualquier distracción y de cualquier cosa, Señor, que pueda interrumpir este mensaje. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos así, Padre. Amén y amén. Jesús escoge 12 apóstoles. Él les llama así, apóstoles. Y les da instrucciones. Así empieza la Biblia diciendo en la parte que hemos leído. Y les da instrucciones. Qué interesante que la palabra instrucciones en el griego es la palabra parangelo. Parangelo. Esta palabra parangelo, que significa instrucciones en griego, tiene 3 significados. En primer lugar, se usaba en el ámbito militar o de emperadores. ¿Para qué? Para denotar una orden superior que tenía que ser obedecida al pie de la letra. En ese sentido, Jesús es nuestro comandante general. En términos militares, Él es el comandante general, al cual debemos obedecer plenamente. En segundo lugar, parangelo se utilizaba en las escuelas de aquel tiempo. Qué interesante, en las escuelas de aquel tiempo, para indicar la instrucción que un maestro le daba a su estudiante.
Así, todas las instrucciones que Jesús les da a sus discípulos deben ser consideradas seriamente, ya que contienen sabiduría y enseñan la forma de cómo obtener la victoria en la tarea que se nos delega. Pero en tercer lugar, también esta palabra se usaba en el ámbito amical, en el ámbito de los amigos, con el objetivo de involucrarlos en un proyecto especial. Así Jesús incluyó en sus planes maravillosos a esos 12 hombres para hacerlos parte de esta gloriosa empresa de comunicar el reino de los cielos a las personas. En Marcos 6:7 vemos que el Señor Jesús los envía de 2 en 2. La Biblia dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¡Qué interesante! No los envió solos, de 2 en 2. ¿Por qué? Bueno, posiblemente porque el testimonio de 2 personas era considerado suficiente en aquellos tiempos, en cualquier problema. Pero también por lo que dice Eclesiastés 4, 9, 10. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga para su trabajo, porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Veamos en detalle en qué consisten las instrucciones que nuestro Señor Jesús dio a los apóstoles. En otras palabras, vamos a ver cuáles fueron los parámetros para la misión de ellos. ¿Qué era lo que tenían que tener en cuenta mientras iban a la misión? Y esto nos tiene que servir a nosotros. Para ellos, en primer lugar, había un alcance de los mensajeros del rey. Por eso la Biblia dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que es diferente a nuestro mensaje actual, ¿verdad? Nosotros debemos ir a los gentiles, debemos ir a los pecadores, ¿verdad? Pero a los discípulos, el Señor Jesús les dijo que en primer lugar deben ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, 5, 6. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús limita la obra misionera de los apóstoles únicamente a los judíos? ¿Verdad? Porque el Señor Jesús le está diciendo a las ovejas perdidas de Israel, o sea, a los judíos. Algunos se han preguntado ¿por qué el Señor limita esto? Posiblemente, una de las razones por la que esto ocurrió fue porque ellos, por ser el pueblo poseedor de la revelación divina, tuvieron la primera oportunidad de conocer las buenas nuevas de salvación. Por eso es que Pablo en Romanos 1:16 va a decir al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo fue el que llevó el evangelio a los gentiles, pero luego que el Señor Jesús había ido al cielo. ¿Pero por qué otra razón? Ellos eran los que por años habían estado esperando la venida del Mesías y por ello en la Biblia encontramos hombres como Simeón, por ejemplo, que en Lucas 2:25-26 nos va a hablar de un anciano que el Espíritu Santo le había dicho que él iba a tener al Mesías en sus brazos y luego iba a morir. También nos habla de Ana la profetisa. Dice la Biblia, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Por tanto, era necesario comenzar por la casa de Israel a predicar este glorioso mensaje, el cual era el cumplimiento de todas las escrituras. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente, la mayor parte de Israel rechazó el mensaje. Juan 1:11 nos va a decir, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, esto no significa que Dios ha terminado con ellos, con los judíos, sus planes. Porque va a haber una época, un momento, que el Señor va a hacer algo para que los judíos vengan a sus pies. Otra razón por la cual decidió enviarlos primeramente a los judíos es porque los discípulos no estaban preparados para compartir el evangelio a los gentiles. ¿Por qué no estaban preparados? Por años habían vivido con grandes prejuicios contra ellos, a tal punto que no sería hasta que Dios llamare a un hombre llamado Saulo de Tarso, luego Pablo, el cual sería el encargado de llevar este glorioso mensaje a los gentiles. Pero otro punto, y es muy obvio, que al iniciar una obra evangelizadora tan importante, todo buen líder, comienza limitando sus objetivos en una meta alcanzable.
Sería un peligro querer extenderse demasiado hasta el punto de poner en riesgo el éxito de la misión al querer abarcar mucho. Nuestro Señor, amigos, hermanos, fue sabio al limitar el alcance de la misión de los 12, ya que posteriormente, al crecer en número y con una mejor preparación, enviaría a más discípulos. Lucas 10:1 va a decir: después de esta cosa designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2. Qué interesante. Más preparación, más personas. Luego, después de su resurrección, el Señor extendería su meta a todo el mundo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos 1:8. ¡Qué grandioso! ¡Qué tremendo! ¿Por qué el Señor Jesús, después de su resurrección, nos envía a las naciones? Porque era obvio que había sucedido algo sobrenatural, fabuloso. El Señor Jesús había resucitado. Los discípulos lo habían visto morir en la cruz y luego lo ven vivo, atravesar paredes con las manos horadadas, ¿verdad? Los huecos ahí en las manos. Entonces ellos ya tenían el poder suficiente y la preparación que los convencía de que el evangelio no se podía quedar en los judíos nada más, sino que tenía que ir a las naciones. Entonces, lo primero que tenían que tener los discípulos para llevar el mensaje de Dios, para cumplir su misión, fue el lugar, el territorio. Había un alcance para el mensaje de Dios, que eran las ovejas perdidas de Israel. ¿Y cuál iba a ser la tarea de los mensajeros del rey? Bueno, la Biblia dice en Mateo 10:7-8, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Entonces, la tarea principal de estos 12 discípulos era predicar el reino de los cielos. Lo mismo que hizo Jesús cuando empezó su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y este es el mensaje, es el tema principal de la iglesia. Pedir que las personas se arrepientan. Así la iglesia lo siguió haciendo. Vemos en Hechos 2:38, 3:19, 17:30 que se invita a que la gente se arrepienta. Pero junto con la tarea de predicar, les dio autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. No cabe duda, mi hermano, que con el evangelio viene la liberación de todas las angustias y cadenas. ¿Qué es lo que te está angustiando en este tiempo, mi amigo, mi hermano? ¿Qué es lo que te tiene afligido, triste? ¿Qué es lo que te tiene desesperanzado? ¿Algún mal? ¿Te está atacando el COVID o alguna otra enfermedad? Solo el evangelio puede liberarte de toda angustia, mi querido hermano. Porque todo es una evidencia que el mensaje del evangelio no es un conjunto de simples normas religiosas que cargan a los hombres, sino que trae alivio al alma cansada y angustiada. Yo te pregunto, ¿quieres tener alivio de todas tus angustias, de todos tus temores, de todas tus preocupaciones? Ven al Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dio autoridad a todos aquellos que predican, ¿verdad?, para compartir el precioso don de la sanidad. Es por eso que es bueno orar por las personas que están teniendo alguna enfermedad. Jesús les dijo a sus discípulos: de gracia recibisteis, dad de gracias. Esto lamentablemente no está sucediendo en casi todos aquellos que predican el evangelio. Sin embargo, los rabinos condenaban el hecho de que alguien se lucrara de la enseñanza de la ley de Moisés. Era una responsabilidad que se tenía que hacer en forma gratuita. Nadie podía estar lucrándose con la enseñanza del evangelio. Todo es por gracia, no es negocio. Lo único que el oyente necesita es creer en este glorioso mensaje. No tiene que pagar nada, tiene que creer y abrir su corazón para recibir todos sus beneficios y la vida eterna. Los discípulos
un día los recibimos de pura gracia y ahora tenemos que compartirlos de pura gracia. Entonces viene el otro punto, ¿cómo iban a sobrevivir los discípulos durante la misión? ¿Cómo sobrevive un discípulo? ¿Cuál iba a ser su actitud respecto a su provisión, a su necesidad? Y en este tercer punto vamos a ver la fe de los mensajeros del Rey. Porque Cristo en Mateo 10, 9, 10 le va a decir: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Las palabras de gracia recibisteis, la de gracia, se conectan perfectamente con la instrucción que Jesús le da a sus discípulos. Deberían estar libres de toda ambición de riquezas, porque su ministerio era un don que habían recibido gratis y así lo tenían que compartir. Pero al mismo tiempo, le dice que tienen que limitar sus provisiones a las necesarias para el viaje. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. La palabra cinto proviene del griego sone y era de cuero, del lino o lana gruesa, y tan largo que podía enrollarse y servía como una especie de monedero. Pero también les prohíbe llevar alforja. Mira qué interesante. Alforja es de la palabra pera, la cual era un término común. Era un término común y una costumbre común de los filósofos ambulantes de aquella época, donde recogían de las personas que escuchaban su mensaje una colaboración económica, después que ellos daban su enseñanza. Por eso a veces era llamada la bolsa de un mendigo. En ese sentido, Jesús no quería que sus discípulos mendigaran entre la gente. Además, Jesús le dice a sus discípulos que no lleven doble equipaje. No os proveáis ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Uno podía preguntarse por qué Jesús les dio tales instrucciones, tales prohibiciones. La respuesta es lógica. Lo que el Señor deseaba era que sus discípulos aprendiesen a confiar en Él durante la obra evangelizadora y que esperen que todas sus necesidades fueran provistas por Él. ¿Por qué? Porque el discípulo o el obrero es digno de su salario. En ese sentido, mi hermano, los mensajeros del reino deben tener fe. El servicio de su obra y el éxito de ella está en proporción directa con la fe del misionero. Jesús quería que ellos aprendiesen esta importante lección. Muchas veces vemos que es difícil establecer una obra misionera. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo, requiere recursos humanos, requiere materiales financieros, ¿verdad? Y que lo que se tiene no es suficiente para cumplirla. Pero lo cierto es que la obra del Señor es de Él, ni tuya ni mía, hermano. Y es Dios el que provee para su obra. Entonces, ellos debían vivir por fe. 4. ¿Cuál debería ser su actitud en los lugares en los que iban a predicar? ¿Cómo debían comportarse? Esto es interesante y debemos aprenderlo tú y yo. El comportamiento de los mensajeros del Rey. La Biblia dice en Mateo 10, 11, 5, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Si no fuera digna, la paz volverá a vosotros. Pero si alguno no os recibiese, ni oyere sus palabras, sacudid el polvo de vuestros pies. Y de cierto les digo, que en el día del juicio, ellos obtendrán un terrible castigo. Mateo 10, 11, 15. Estas instrucciones tenían que ver con el comportamiento de los mensajeros del Rey en las ciudades donde ellos iban. Obviamente, antes de averiguar acerca de las personas que vivían en aquellas casas donde se les invitaría a posar, ellos tenían que darse a conocer. ¿Cómo darse a conocer? Comunicando la palabra de Dios. En los tiempos de Jesús, esta práctica era común entre los judíos y la sinagoga era el mejor lugar para hacerlo. De hecho, el apóstol Pablo utilizó este método para iniciar sus enseñanzas. Ahora, si los discípulos lo hacían de esta forma, se esperaba que no todos lo aceptaran, pero aquellos que sí, a lo mejor los invitarían a posar en sus hogares.
Y si a los discípulos les parecían que eran gente piadosa, los discípulos debían aceptar, ¿verdad? Pero si no era gente piadosa, ellos tenían que salirse. Sin embargo, la hospitalidad en las épocas de los judíos y en las épocas antiguas era algo muy común. Acordémonos de Abraham, acordémonos de la mujer sunamita, de Rebeca, acordémonos de Mateo, de Zaqueo, cómo invitaron al Señor. Por eso la Biblia exhorta a los creyentes a no olvidar esta cualidad de la hospitalidad. No olvidemos esta cualidad de la hospitalidad, porque Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, operaron ángeles. Al entrar en la casa, estos mensajeros del rey tenían que saludar a todos los familiares con el tradicional saludo judío: paz a vosotros, o shalom. Lo que hoy hacemos nosotros cuando llegamos a una casa: Dios los bendiga. ¿Tú sabes, mi hermano, qué palabra tan poderosa era decirles Dios los bendiga? El saludo paz a vosotros no era solo un simple grupo de palabras sin trascendencia, sino que en boca de los mensajeros y bajo la unción de Dios es capaz de transmitir una bendición especial en la vida de los que por fe lo reciben. Tal y como Jesús lo explicó: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Sin embargo, dice el Señor, si nadie los recibiese, después de haber proclamado el mensaje del Evangelio, estos tendrían que salirse de allí sacudiéndose el polvo de sus sandalias. ¿Verdad? Era una costumbre también común de los judíos que al viajar a través de tierra de los gentiles, el sacudirse sus vestidos y sandalias para poder entrar al templo sin contaminarlo. Para estos que rechazan el mensaje del Evangelio, el Señor pronuncia un terrible juicio que no se comparará al castigo de Sodoma y Gomorra, el castigo que ellos tuvieron por su pecado. Entonces, mis hermanos, la misión de los 12 discípulos estaba circunscrita a ciertas instrucciones que el Señor les había dado. Pero cuando el Señor Jesús muere, ¿verdad? Luego que Él resucita, Él nos ordena compartir el Evangelio a las naciones. Es por eso que el Señor Jesús hace llamado a las personas. Y esta noche yo quiero aprovechar para hacer un llamado para que tú seas discípulo de Jesús, para que tú seas un embajador del reino, para que tú seas un mensajero del rey y puedas comunicar el Evangelio, la palabra de Dios, a otras personas. Y recuerda que Él nos ha dado autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios. Entonces nosotros vamos a aprovechar para orar por las personas que sufren una enfermedad, pero también para invitarles a que acepten al Señor Jesús como su Señor y Salvador. ¿Te animarías a ser un discípulo de Jesús? ¿Te animarías a ser un embajador del reino? ¿Te animarías a compartir la palabra de Dios? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, conforme hemos leído, sanad enfermo, limpiad leprosos. Quiero en el nombre de Jesús, rogarte que tú pongas tu mano poderosa sobre aquellos hermanos de nuestra congregación y amigos nuestros y familiares que tal vez aún no te conocen. Pero rogarte, Señor, para que tú pongas tu mano poderosa sobre los que están enfermos, Señor. Sobre los que han recibido algún diagnóstico, Señor, cualquiera que sea, o COVID, o cáncer, o cualquier mal que puedan tener, en el nombre de Jesús, te ruego, te suplico que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos, Señor. Que tú puedas, Señor, limpiarlos, que tú quieras limpiarlos, Señor. Que tú quieras sanarlos, Padre bendito. Para que tu nombre sea exaltado, Señor. Para que tu Hijo sea glorificado, Padre amado. Gracias, Señor. Bendito y alabado eres tú. En el nombre de Jesús. Oramos así, Padre. Amén y amén. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, ya hemos escuchado la palabra de Dios a través de nuestro pastor. Ahora les invito a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Inclinemos nuestro rostro y digámosle: Padre Altísimo, Creador,
Viene tu pueblo, Señor, agradecido por todo aquello que tú nos has dado durante esta semana, Padre. Gracias porque tu provisión nos ha acompañado día a día. Y prueba de eso, Señor, es que hoy estamos juntos, Padre, agradeciéndote. Gracias, Padre, porque no te has olvidado de ninguna de nuestras necesidades, porque eres un Dios de amor. Oramos, Señor, por aquellos que administran también lo que es tuyo, que sea de acuerdo a tu plan y a tu propósito para la extensión de tu reino, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, si tienes en tu corazón el diezmar o ofrendar, hazlo a través de esta cuenta que se aparece en la pantalla. Como ya es costumbre, nuestros anuncios empiezan desde mañana lunes. No olvidar nuestra Academia Bíblica. Es el último capítulo ya de Descubriendo nuestros dones espirituales. Así que les invito a estar en contacto para poder hacer otra serie a partir de la próxima semana. También no olvidar nuestros devocionales de martes a sábado a través de esta página de la iglesia. También tenemos nuestras células, estar conectándonos. Por favor, chicos, chicas, adultos, jóvenes, niños, estar asistiendo virtualmente cada uno a sus células y teniendo un tiempo de estar juntos como hermanos. Otra cosa más, los viernes tenemos tiempo de oración, tiempo de clamor a través de Zoom. Así que por favor estemos pendientes al link. Y un saludo muy especial para todas las personas, hermanos que han celebrado este mes de agosto su cumpleaños. Muchas bendiciones de parte de su iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de Vista Alegre. Bendiciones, hermanos. Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida.
hemos llegado a la parte final de nuestra celebración. Hemos escuchado la palabra de Dios, tenemos un desafío grande. También hemos escuchado nuestros anuncios, ya sabemos que tenemos que estar activos durante esta semana. Pero ahora vamos a orar ya para concluir la celebración. Señor Padre Celestial, nos ponemos ante tu presencia, Señor, para pedirte que tú nos guíes durante esta semana, Padre. Que lo que hemos aprendido nos sirva para nuestra vida, Padre, y cumplir la misión que tú nos das. Te pido también que el otro domingo podamos estar todos reunidos de nuevo para poder seguir celebrando tu nombre. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos y los esperamos la otra semana.